Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy es 15 de septiembre de 2025. Hoy es un día de celebración y orgullo para varios países de Centroamérica. En De qué hablan Geo queremos enviar un caluroso saludo a Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica por el aniversario de su independencia. Que viva la libertad y la soberanía de nuestros hermanos centroamericanos. Y diciendo esto, eh, pasemos a las noticias. Hablemos de noticias. ¿Trump finalmente se burlará de Europa y de los neocons en Ucrania? Después de semanas, tal vez incluso meses de esperar para ver cuál sería la estrategia de Trump para escapar de su propio rincón de fecha límite ruso autoimpuesto en la que se había apoyado, finalmente hemos obtenido la respuesta. Trump parece haber sobreparado a Europa con bastante astucia y haber puesto la pelota en su cancha desafiando a los europeos a poner su dinero donde está su boca. Y aquí tenemos un Truth Social de Donald Trump, donde él dice, eh, vamos a leer la traducción de Google, eh, pido disculpas de antemano si hay un quiebre en traducción. Vamos a tratar de corregirlo en cuanto vayamos leyendo. Y dice así, una carta enviada por el presidente Donald Trump a todas las naciones de la OTAN y al mundo. Estoy listo para hacer grandes sanciones contra Rusia, cuando todas las naciones de la OTAN hayan acordado y comenzado a hacer lo mismo. Y cuando todas las naciones de la OTAN dejen de comprar petróleo de Rusia. Como saben, el compromiso de la OTAN de ganar ha sido muy inferior al 100% y la compra de petróleo ruso por parte de algunos ha sido impactante. Debilita enormemente su posición de negociación y su poder de negociación sobre Rusia. De todos modos, estoy listo para ir cuando tú lo estés. Solo di cuándo. Creo que esto, además de la OTAN como grupo colocando aranceles del 50% al 100% en China, que se retirarán por completo después de que termine la guerra con Rusia y Ucrania, también será de gran ayuda para poner fin a esta mortal pero ridícula guerra. China tiene un fuerte control e incluso un control sobre Rusia y estos poderosos aranceles romperán ese control. Esta no es la guerra de Trump, siempre lo dice, ¿no? Nunca habría comenzado si yo fuera presidente. Repítelo de siempre. Es la guerra de Biden y Zelensky. Solo estoy aquí para ayudar a detenerlo y salvar miles de vidas rusas y ucranianas. 7,118 vidas perdidas la semana pasada. Solo. It's crazy. Es loco. Si la OTAN hace lo que digo, la guerra terminará rápidamente. Y todas esas vidas se salvarán. Si no, solo estás perdiendo mi tiempo y el tiempo, y la energía y el dinero de los Estados Unidos. Gracias por su atención a este asunto, Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos de América. Bueno, ahí lo tienen. Entonces, traducción, lo que Trump está diciendo, impondré sanciones a Rusia tan pronto como ustedes hagan lo que sé que es imposible de hacer. Una manera, yo diría, magnífica de escape, ¿no? Trump ha apoyado a Europa en un subwang al condicionar sus acciones para que Europa elija entre dos posiciones igualmente fatales. Si Europa corta por completo su compra indirecta del petróleo de la sombra ruso, así como los aranceles a China, al infierno, colapsará y la economía ya en ruinas de Europa se hará más trizas. Si Europa se niega a hacer esto, entonces Trump continuará con el status quo de mínimo absoluto en el apoyo a Ucrania, mientras esencialmente le da a Rusia carta blanca para acabar con Ucrania. Lo que es tan políticamente desastroso para Europa como la primera opción. Así es. Así que tenemos a Donald Trump, pues buscando la manera de cómo escabullirse de su promesa electoral o hacerla cumplir, pues, y escabullirse de los europeos. Y bueno, con esta medida, Trump ha logrado al menos
por ahora, salir del punto muerto al superar a los críticos y a los no conservadores por igual, a quienes se les impide presionar a Trump para que se habilitara a Rusia. Trump ahora tendrá una excusa lista y plausible para ellos. ¿Por qué deberíamos hacer el esfuerzo de tales sanciones cuando Europa se niega a encontrarnos a mitad de camino? Después de todo, es su guerra, no es guerra de Estados Unidos, es una guerra europea. ¿Mm? Aparte de sus recientes fracasos, esta última maniobra, debe admitirlo, parece ser fuerte, ¿verdad? Te digo, tiene las características de una buena maniobra, de una buena manera, excusa de escabullirse de los europeos. Sin embargo, el Estado profundo, neocon, ha encontrado inmediatamente una nueva acción. Y aquí nos encontramos con el presidente Mike Johnson, que dijo que las sanciones contra Rusia están muy atrasadas y que hay un gran apetito por eso en el Congreso. Como ustedes sabrán, el siempre tortuoso Lindsey Graham fue un paso más allá a tratar de forzar un paquete de sanciones y cerdirlo en un proyecto de la Ley de Financiación Federal. Y esto lo podemos ver en, en político. Donde quiera que gires, el clero global profundo del Estado profundo, está haciendo todo lo posible para aumentar la temperatura en el conflicto en la representación de Rusia como una amenaza del más allá que se cierne sobre toda la civilización. Menos mal existe Rusia, ¿no? Para crear todas este tipo de conjeturas, de cuadros tanto de miedo, ¿no? Ahora, entremos al reciente susto de los drones en Polonia, ese UAV polaco que fue, podríamos decir a este momento ya completamente desacreditado, pero en su momento yo les dije que los polacos, o mejor dicho, la Unión Europea y la OTAN iban a tomar provecho, iban a sacar provecho de esta acción. Y aquí es que incluso el ministro de Exteriores polaco, Sirkowski, ha admitido que ninguno de los drones tenía ojivas. Como se los dije en su entonces, el ministro de Relaciones Exteriores polaco, Sirkowski, confirmó que los vehículos aéreos que encontraron en el espacio aéreo del país no estaban equipados con explosivos. Y es que les ha tomado tiempo para resolver el misterio de los secuelos utilizados para liberar a la defensa aérea en Ucrania. Ojo, que... Y la misma población polaca está colgando este tipo de videos que, a mi opinión, son magníficos. Ruski dron, ja pierdolę, kurwa. Bober. Ruski dron. To był Putin. Okay. Ruski dron, ja pierdolę, kurwa. Este es el actuar de la población polaca al ver la semejante farsa que ha creado su propio gobierno. Y hay más. Y si vamos más adelante, aquí podemos encontrar, vamos a ver si podemos traducir esto al español. Un dron con un pasaporte ruso. Un dron diciendo Stefan Bandera. Un dron incluso con banderas ucranianas y este símbolo. Otro dron ruso. Con la SSR, Unión Soviética. Bueno, ahí lo tienen. Pero esto no se queda acá también, porque ahora nos encontramos a la mentirosa de von der Leyen, que también fue castigada por su fallido intento de engaño. Y aquí nos encontramos con un artículo de Político, y es que la farsa de Ursula von der Leyen con respecto al GPS de su avión en Bulgaria, pues cada vez revela más cosas de la mentira, porque hay una cuestión, como lo dice este artículo de Político, dice von der Leyen GPS scale creeped Europe. The Russian allegations are starting to unravel.
Lo que este artículo nos dice es de que este avión, como todo avión, tiene un sistema de emergencia de radio beams. Todos los aviones, los helicópteros, tienen un sistema de emergencia de radio beams. En partes estratégicas geográficas de diferentes países, de diferentes localidades, ¿ya? Si bien podríamos imaginarnos en el mar, existen los faroles, ¿no? Las casas, los faros, las casas faro para identificar su guía marítima en caso pierdan, qué sé yo, sus comunicaciones, pues tienen por lo menos un contacto visual. Cuando estás en el aire existe algo que se llama the beacon. The beacon son unas torres que generan unos pulsos de radio a gran potencia. ¿Ok? Entonces, si en dado caso el avión pierde, qué sé yo, su sistema GPS, el beacon siempre está encendido. Ese rayo de detección siempre está encendido. De manera tal, pues, de que eso sería como la casa faro en el océano. Para los aviones es la torre beacon, que siempre está generando un pulso a frecuencia baja, detectable para los aviones para determinar su posición. Cada beacon da una señal de su radio y su posición. Entonces el avión entiende dónde anda, por dónde anda y cómo dirigirse. Normalmente estas estaciones beacon se instalan cerca de los aeropuertos, ¿ya? Para indicar en caso de una tormenta, que no haya visión, o un daño en los avionics, y el avión puede, pues, aterrizar. O sea que eso sí realmente ha sido una farsa y una farsa bien inmadura. Realmente de persona que no tiene... Es que no sé quién le da consejos a la gente de la Unión Europea, hombre. Y a esta Van der Leyen de crear esta semejante farsa. Por eso fue que los rusos ni siquiera dijeron pío, ni siquiera insinuaron hacer un ajuste de cuentas verbal con toda esta farsa, porque realmente es una verdadera estupidez. Pero ustedes me podrán decir, Rodolfo, ¿y tú cómo sabes de esto? Porque en mi historial de trabajo de juventud, yo instalé unas cuantas de estas antenas. Son unos radios poderosos. Y lo único que hacen es tiran un pulso, un pulso, que es detectado tanto por helicópteros como por aviones, para poder triangular su posición sin necesidad de un GPS. Donde se habla pues de que los rabiosos soldados de a pie estaban a plena espuma haciendo todo lo que estaba a su alcance para avivar los medios y aumentar las tensiones sin éxito. ¿Ya? Y es que y aquí tenemos ya por supuesto a los ciudadanos, por ejemplo, de Estonia, que acusan a los polacos de no haber tomado una acción más drástica. Según este tweet, pues aquí nos encontramos con por ejemplo, ¿no? Este tweet de Anders Aslund, donde se pregunta por qué Polonia no respondió instantáneamente con misiles balísticos contra San Petersburgo y Moscú. Dice que eso hubiera sido la respuesta más apropiada. Según él, dice que en Estonia eso es lo que se hubiera hecho. Porque si no se hace eso, Moscú va a reaccionar aún mucho con mayor fuerza. ¿Lo entiendes? Así que los ciudadanos polacos continúan desacreditando e incluso ridiculizando lo absurdo del susto de los drones, ¿verdad? Y nos encontramos al primer ministro polaco Donald Tusk. Pues, según Donald Tusk, se ha visto obligado a admitir que una ola de sentimiento prorruso está ondulando a su país, pero que está orquestado por el Kremlin, como siempre, ¿no? Él cree que el papel de los políticos es imponer una parada artificial y antidemocrática a tal efusión cívica natural, en lugar de responder a lo que quieren los contribuyentes.
Yo creo que a estos líderes se les olvida cuál es su rol, su verdadero, el verdadero papel que tienen que interpretar en la política de su país. Es que ahora cuando resulta que el pueblo se queja de las cosas malas que hace su gobierno, cuando se les critica de las tonteras absurdas que están haciendo como que no estas farsas e intentar implementar un miedo a la población, pues inmediatamente ahora ellos encuentran la excusa diciendo que es una propaganda del Kremlin, que es una manipulación del Kremlin. No es el resultado de sus actos, pero es una manera tan inteligente, tan barbárica que los rusos utilizan para manipular las mentes, ¿verdad? Y es que yo pensé que aquí el papel de los políticos era representar a las opiniones populares de la gente, en lugar de anularlas cuando les chocan incómodamente, con la orientación desde arriba, ¿no? Que los políticos reciben de sus donantes corporativos y pagadores. Increíble, ¿no? Es que esto sí suena a un completo absurdo. Y ahora, esto ha creado consecuencias y consecuencias muy malas, porque resulta de que ahora en Kaliningrado se han inaugurado los Iskanders. Rusia ha vuelto a sacudir el equilibrio de Europa en Kaliningrado a solo 35 kilómetros de la frontera con Polonia. Ujú. Esto sí es esto sí es alarmante y debe ser muy alarmante para la OTAN, para los europeos. Pero ni modo, eso es lo que han buscado. Esta es la respuesta obvia que iba a generar Rusia. No es nada sorprendente. Y es que aquí nos encontramos con una respuesta inmediata de Rusia, como lo pueden ver acá en pantalla, el despliegue de los Iskanders en Kaliningrado, en la vía pública, en la carretera, a solo 35 kilómetros de la frontera con Polonia. Moscú exhibió deliberadamente sus sistemas de misiles balísticos Iskander-M en plena vía pública, no ocultos en una base, no guardados en un hangar, sino colocados a vista de todos para que los satélites, las cámaras y el mundo entero, y el mundo entero pueda verlos. No fue una casualidad. Esto forma parte de la estrategia general de Rusia para enviar un mensaje claro. No cederán ante la presión occidental. En términos militares, cada movimiento mostrado en público también es una señal y esta vez la señal va dirigida directamente a la OTAN. ¿Y qué hace que el Iskander-M sea tan peligroso? El Iskander no es un misil cualquiera. Tiene un alcance de 500 kilómetros. Casi toda Polonia, los países bálticos e incluso Berlín están a su alcance. El misil 9M723 que porta está diseñado con velocidad hipersónica y tiene una maniobrabilidad terminal avanzada, lo que dificulta enormemente su intercepción por los sistemas de defensa aéreos modernos como el Patriot o el Aegis. Además, el Iskander-M puede armarse con diversos tipos de ojivas, de fragmentación, de penetración de búnkeres o incluso nucleares. Esto significa que un solo lanzamiento podría tener como objetivo cualquier cosa, desde una base militar hasta un centro de energía o un centro de mando. Al colocar estos lanzadores a plena vista, Rusia envía a la OTAN un mensaje contundente e innegable. Podemos contactarlos, podemos atacarlos en cualquier momento y queremos que lo sepan. Fue más que una maniobra militar, fue un ataque psicológico dirigido no solo a generales y políticos, sino también a los ciudadanos de Europa, que ahora viven bajo una creciente sensación de malestar. El incidente del dron, acusaciones versus negociaciones, esta audaz demostración se produjo pocos días después de una acalorada disputa entre Polonia, que acusó a Rusia de enviar drones a su espacio aéreo. La OTAN se hizo eco rápidamente de la acusación, calificándola de otro acto de agresión rusa. Pero Moscú lo ha negado rotundamente, calificando las acusaciones de infundadas y sin probar.
Analistas independientes han señalado que las pruebas publicadas hasta el momento son débiles o incluso se podría decir nulas. No hubo una confirmación clara de estos drones si eran rusos o no, para empezar. No hay evidencia que sean propiamente rusos. Ustedes han escuchado ya las declaraciones que les dije anteriormente de oficiales polacos que incluso afirman de no tener explosivos. Así que utilizados como una excusa conveniente, como se los dije yo con antelación. Para muchos observadores, las acusaciones parecían más bien una narrativa construida con fines políticos, una historia que la OTAN pues, podría usar para justificar el fortalecimiento de su posición militar en las fronteras rusas. En otras palabras, el incidente del dron pudo haber sido una chispa que ahora se ha convertido en fuego. Y los rusos ya están demostrando su fuerza. La incómoda respuesta de la OTAN y su aumento de poder militar, Polonia y los países bálticos expresaron rápidamente ya sus temores. Varsovia advirtió que su capital podría ser atacada en cuestión de minutos. Ay, que hasta ahora se dieron cuenta, ¿no? En respuesta, la OTAN organizó ejercicios militares a gran escala, reforzó los sistemas de defensa aérea e incrementó las patrullas de aviones de combate en estos momentos. A primera vista, estas medidas parecían una demostración de fuerza, pero, ojo, pero en el fondo revelan inquietud. ¿Y saben por qué revela inquietud? Porque han descubierto el agua salada. Hasta ahora se han puesto a pensar que no tienen mecanismos de defensa contra drones. ¿Ok? Es que es más, si ese fue el plan de Ucrania, Ucrania pudo haber lanzado muchos más. Se limitó a un número de entre 11 y 19. El número, como yo les he dicho, varía. No se propuso Ucrania a lanzar unos 40 o 50 drones, por ejemplo, porque esto hubiera puesto más en evidencia la debilidad europea, la ineficacia de la OTAN. Hicieron una exposición de fuerza lanzando aviones furtivos F-35 y F-16. Ya les he dicho que la inversión ha sido millonaria, donde se calcula que cada dron ruso cuesta alrededor de $11,000. Y para derribar estos drones han utilizado misiles que alcanzan más de $1,000,000. No poniendo en adición, pues el esfuerzo de despegar estos aviones, de crear todo este campo estratégico, eso cuesta. Eso no se hace gratis. Entonces, una operación multimillonaria para bajarse drones de un precio de $11,000. Quizás menos, porque ya se sabe pues, que eran drones señuelo, sin explosivo. Entonces, incluso podrían ser de aún menor costo. Entonces, esto ha levantado las alarmas en Europa, porque toda demostración de poder es también una admisión de que la acción rusa logró poner a la OTAN a la defensiva, reaccionando en lugar de liderar. Esto se hizo más evidente a medida que la OTAN envió más tropas y equipo a Polonia y Lituania. En lugar de calmar las tensiones, han acentuado la ansiedad. Si la OTAN realmente tuviera confianza, pues argumentan los críticos que no permitiría que Moscú dictara el ritmo de la escalada. Y eso que a pesar que no hay evidencia que Moscú lo haya hecho, sino que ha sido la propia iniciativa de Ucrania. No sé, pero pareciera que acá Ucrania le ha hecho un gran favor a Moscú. Estos son los movimientos desesperados que hacen los que están perdiendo. Que que están fuera por completo del buen cálculo, la mesura, el sentido común y la lógica. La velocidad de la reacción de la OTAN demostró que el juego psicológico de Rusia está
funcionando. Un deslizamiento hacia la intervención directa en Ucrania. Oficialmente, la OTAN insiste en que no quiere involucrarse directamente en la guerra en Ucrania. Sin embargo, sus acciones sugieren lo contrario. Miles de millones de dólares en armas siguen fluyendo. Se están preparando cazas F-16. Los sistemas de defensa aérea se están siendo desplegados cada vez más cerca de las líneas del frente. Y los ejercicios militares ahora simulan abiertamente escenarios de guerra contra Rusia. Para los críticos, esto ya no parece defensa, sino más bien un lento deslizamiento hacia la participación directa desde la perspectiva de Moscú. La línea entre apoyo y participación se está volviendo peligrosamente más delgada. Muchos analistas advierten que este camino ya es muy imprudente. Cuanto más profundiza la OTAN su participación, mayor es el riesgo de provocar una confrontación que ya no puede contenerse dentro de Ucrania. Lo que comienza como un conflicto regional podría derivar en un enfrentamiento entre los dos bloques militares más grandes del mundo. ¿Ya? A inicio de esto, como les enseñé al principio del video, pues nos encontramos con un Donald Trump que ya está tirando a Europa bajo el bus. Esto se pone cada vez más interesante. La exhibición de misiles Iskanders en Kaliningrado nunca fue un simple entrenamiento rutinario, que por cierto, de esta manera lo quiere exponer Ukrainska Pravda, que para variar siempre nos ilumina, ¿no?, con su buen periodismo. Según Ukrainska Pravda, los ejercicios de Zapad 2025 bielorrusos han sido extendidos al Oblast de Kaliningrado. Moscú y Minsk no se limitaron al territorio bielorruso y ampliaron la geografía de sus ejercicios conjuntos de Zapad 2025 al Oblast de Kaliningrado de Rusia, situado entre Polonia y Lituania. Fuente: Ministerio de Defensa ruso en Telegram. Okay. Detalles. El ministerio afirma que su artillería destruyó posiciones de un enemigo simulado en el Oblast de Kaliningrado utilizando una batería de obuses Yantis B remolcados de 152 milímetros y municiones de fragmentación explosiva. El ministerio agregó que el bombardeo se llevó a cabo desde posiciones de fuego preparadas, equipadas, teniendo en cuenta la experiencia de llevar a cabo la operación militar especial. Así es como los rusos se refieren a su guerra de agresión no provocada contra Ucrania. También se informó que las tripulaciones de los sistemas misiles tácticos operativos Iskander-M del Cuerpo del Ejército del Distrito Militar de Leningrado llevaron a cabo lanzamientos simulados de misiles balísticos. Una demostración de fuerza, ¿no? Pero bueno, podemos seguir leyendo lo que dice Ukrainska Pravda, pero yo la verdad pues no habría que meterse mucho en lo que dicen porque son bias, ¿no? Y esto no ha sido un ejercicio. Si lo quieren poner que ha sido parte de un ejercicio militar, esto ha sido una respuesta inmediata del ejército ruso, un ataque psicológico. Es que les han dado doble tiro. Primero, ya se dieron cuenta, pues, los de la OTAN, que no tienen cómo defenderse de los drones. Y en curso, de inmediato, los rusos desplegan estos Iskanders en la vía pública, en las carreteras, donde se les demuestra que estos Iskanders fácilmente pueden atacar Lituania, Polonia, incluso Alemania. Ejercicio o no ejercicio, yo creo que el resultado es el mismo, ¿no? Un ataque psicológico. Así que la pregunta ahora es simple. ¿Cuánto tiempo se puede contener esta guerra de nervios? ¿Estamos presenciando tácticas de intimidación que nunca cruzan la línea? ¿O el mundo ya se encamina hacia una gran confrontación que podría ser imposible de evitar? La realidad es cruda. Tanto Rusia como la OTAN se encuentran ahora en un punto en el que incluso el incidente más pequeño podría desencadenar una crisis mucho mayor. Y esto es un juego peligroso. Son los ciudadanos comunes los que viven ahora bajo la sombra del conflicto. ¿Quiénes más que los que están en el poder?
¿Qué opinan? ¿Rusia simplemente está demostrando su poder mediante la intimidación o la OTAN se está acercando peligrosamente al campo de batalla? Porque aquí nos encontramos ahora al New York Times que emplea descaradamente estos engaños, ahora desacreditados, como justificación para una guerra híbrida expandida de sabotaje contra Rusia. Otro diario que también siempre nos ilumina, ¿no? The New York Times. A medida que el sabotaje en Europa, a medida que aumen, también lo hacen los llamamientos a represalias contra Rusia. Los drones en Polonia y la interferencia de GPS atribuida a Rusia han intensificado un debate sobre si Occidente debe imponer sanciones más severas por tal guerra híbrida. Y otra vez nos enseñan esta imagen de esta casa que fue dañada por un viento, por una tormenta ventosa hace 2 meses. Incluso el New York Times, podemos darnos cuenta que utilizan las fuentes ucranianas, polaco-ucranianas en este caso, y utilizan esta imagen de esta casa, que ya incluso la gente local del pueblo ha avisado, esta casa ha sido dañada de esa manera desde hace 2 meses por una tormenta de viento. Pero aquí nos encontramos al New York Times exponiendo la misma fotografía. El artículo admite que algunos países europeos anónimos ya están dando paso proactivo de una represalia secreta contra Rusia, muy probablemente en forma de terrorismo encubierto como siempre. Y dice, algunos gobiernos ya están tomando represalias contra los ataques de la zona gris en secreto, particularmente los países más cercanos a Rusia que están bajo un ataque híbrido constante. Estamos tomando medidas importantes para mejorar nuestra resiliencia, dijo el ministro de Defensa sueco, Paul Johnson, en una entrevista. Y por supuesto también nos estamos asegurando de dificultar las cosas para Rusia, principalmente apoyando también a Ucrania. ¿Qué podría ser esto? Aquí dice que un ataque de drones por primera vez ha parado las operaciones de Primorsk, el puerto de Primorsk, uno de los grandes puertos de petróleo. Y se indica que aparentemente hay un bote en llamas, basado en esta información de Russian Maritime Watch. Dice que después de los ataques ucranianos, pues aparentemente un carguero de petróleo ha sido dañado. Lo que le llaman la supuesta Shadow Fleet en Primorsk, en la zona de Leningrado. ¿Por qué traigo esto a relación? Pues porque pareciera casi que imposible que este ataque se haya generado desde Ucrania. Es que si hubiera sido desde la parte más norte de Ucrania, tendrían que recorrer todo esto. O tendrían que pasar sobre Bielorrusia o inclusive por territorio ruso, que automáticamente sería detectado. Entonces, esto indica más que esto ha sido una cooperación de países OTAN, ya sea de Finlandia, Estonia o incluso de Suecia. Entonces, como les digo, por un lado dice particularmente países más cercanos a Rusia, que podemos asumir de inmediato que son los taburetes del Báltico. La única pregunta es, ¿qué acciones secretas están tomando? Esto también puede ser fácil de responder, probablemente facilitando varios ataques terroristas ucranianos, como se ha visto recientemente. Por ejemplo, ha habido una gran especulación sobre los recientes ataques con drones en bases y refinerías rusas en el extremo norte que parecían provenir de un estado báltico. Esto ha incluido un golpe a un barque en Primorsk, así como golpes más al norte en Murmansk, que parece muy poco probable que hayan sido originados de la propia Ucrania. Bueno, y como siempre, no queda nada para los europeos más allá de una escalada sin sentido y llevar a sus países desgastados al abismo. ¿Por qué digo esto? Porque después, por ejemplo, después del colapso del gobierno francés, Fitch ha bajado la calificación crediticia de Francia, porque la economía en Francia está en muy mala situación. Mientras tanto, el Reino Unido vio que se anuncia como
el mayor rally de derecha de la historia, con estimaciones de cientos de miles de personas, si no incluso más, dependiendo de a quién se le cree, ¿no? El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, ha criticado a los manifestantes antigubernamentales en Londres, acusándolos de usar la bandera nacional para promover la división en lugar de la diversidad que dijo que representa. Decenas de miles asistieron al meeting, a la demostración United the Kingdom, uniendo al reinado. El sábado, organizado por el activista de derecha Tommy Robinson, quien lo describió como el mayor festival de libertad de expresión del Reino Unido. Los manifestantes marcharon por la ciudad con banderas de la Unión, de Jack Union, las cruces de St. George, con carteles que decían Stop the boats, paren los barcos, que muestran imágenes del influencer conservador estadounidense Charlie Kirk, que acaba recientemente de ser asesinado la semana pasada, y la policía desplegó alrededor de 1,000 oficiales e impuso restricciones para separar a la multitud, que se estimaba en unas 150,000 personas. Ojo, 150,000 personas. A ver, ustedes díganme si esto pareciera 150,000 personas. Yo no sé, quizás la vista me falle, pero es que miren esta magnitud de gente. Y pongan atención a estas imágenes panorámicas. ¿En serio? 110,000, 150,000 gentes ahí. Ni me atrevo a decir una cantidad porque obviamente quizás va a dar una cantidad errónea, pero esto definitivamente es más de 100,000 personas, es más de 150,000 personas que han salido a demostrarse. ¿Y qué indica todo esto? Esto indica ya un malestar en contra del gobierno británico. Y es que lo que pasa de que pareciera de que no hay un gobierno en Reino Unido, sino que una administración. No hay un gobierno que legislice o que cree bienestar al país, al Reino Unido, sino que da la apariencia de que solamente es una mala administración. Se produjeron enfrentamientos cuando algunos manifestantes intentaron romper un cordón cerca del escenario principal, lo que resultó en al menos 26 heridos y 25 arrestos. En una publicación en X el domingo, Starmer condenó los agresos a agentes de la policía y acusó a la manifestación de intimidar a residentes de diferentes orígenes y colores de piel. Cuestión que esto también es muy falso. Bueno, este es el tweet de este señor. Dice, la gente tiene derecho a una protesta pacífica. Es fundamental para los valores de nuestro país. Pero no soportaremos los asaltos a los agentes de policía que hacen su trabajo o a las personas que sienten intimidadas en nuestras calles debido a sus antecedentes o al color de su piel. ¿Mm? Gran Bretaña es una nación orgullosamente construida sobre la tolerancia, la diversidad y el respeto. Nuestra bandera representa a nuestro país diverso y nunca entregaremos a aquellos que la usan como símbolo de violencia, miedo y división. Yo lo siento mucho, mi gente, pero yo siento de que si a ti te prohíben utilizar tu bandera en tu país, esto definitivamente significa que hay un agresor extranjero. Porque en tu país tú tendrías que tener libertad de andar con tu bandera. Y si hay una restricción es porque definitivamente hay una presión extranjera, opresora. Pero bueno, a ver, ¿qué es lo que dice la gente? Aquí encontramos las banderas. Hablas de protesta pacífica como si la multitud en Whitehall estuviera definida por el puñado que arremetió. Cientos de miles marcharon detrás de su propia bandera, familias, pensionistas, trabajadores, y los difamadas a todos como matones. La violencia está mal. Nadie discute seriamente. ¿Por qué? Porque más adelante se van a dar cuenta de que, bueno, aquí están los memes, obviamente. Dice, yo soy el problema.
Esto aparece en muchos posts de X, donde se hace la comparación de las dos demostraciones. ¿Ok? United Kingdom Rally 2025 y este de Notting Hill Carnival, con 528 arrestos, 46 posesiones de armas, 18 ofensas sexuales. Y bueno, ¿qué es lo que Kirk Starmer está hablando? Gracias por todas las comunidades que han salido a demostrarse el día de hoy. Sí, 100,000 no, 100,000 solamente, ¿no? And Basin Bougie, who is an outspoken regular, and you're about to be on stage. Yes, very, very soon. I'm so excited. Is this the biggest thing you've done in your life? The biggest thing I've ever done. Like, looking at the millions Color. of people, I just can't believe I'm a part Problemas of de this color. shit, honestly. And ¿Qué es lo give que us a está preview. provocando What is your Kickstarter? message going to be? My message is basically going to be, if you don't like the country, you're free to leave. Si no te gusta el país, eres libre de irte. You have a long relationship with Tommy. Así que Gran Bretaña es una nación orgullosamente construida sobre la tolerancia, la diversidad y el respeto. Y dice que la bandera representa a un país diverso y nunca entregarán a aquellos que la usan como un símbolo de violencia y división. Robinson, cuyo verdadero nombre es Stephen Yaxley Lennon y conocido por sus puntos de vista nacionalistas, dijo que el meeting, la demostración, también tenía como objetivo defender la herencia y la cultura británicas. Algunos asistentes a la manifestación expresaron su enojo por la inmigración, describiéndola como una invasión. El secretario de negocios Peter Kell dijo que la asistencia que los organizadores afirmaron que sumó millones y fue una llamada telefónica para que los políticos abordaran la inmigración y otras preocupaciones políticas. El uso de la Union Jack, la bandera Union Jack, de otros países es un resultado directo de las relaciones históricas políticas, específicamente la historia del Imperio Británico y el Commonwealth, la mancomunidad. Commonwealth no es un símbolo de diversidad, no, ese no es un símbolo de diversidad, en el sentido de una variedad de culturas de diferentes partes del mundo que se unieron. Eso es muy distinto. Así que desglosemos las formas en que el Union Jack se usa en otras banderas y lo que significa. Porque los reinos soberanos de la Commonwealth, países como Australia, Nueva Zelanda, Fiji, Tuvalu, Samoa, utilizan la bandera de la Union Jack. En el cantón, en alguna parte, básicamente en la parte superior izquierda de sus banderas, tienen la Union Jack, de sus banderas nacionales. Esto es un vínculo histórico directo con su pasado como colonias británicas y su estatus actual como monarquías constitucionales donde el monarca británico era su jefe de Estado. Representa una historia compartida y una relación política continua, aunque a gran medida podríamos llamarlo pues simbólica. Territorios británicos de ultramar. Muchos territorios británicos de ultramar como las Islas Maldivas, las Bermudas, las Islas Caimán, también tienen la Union Jack en sus banderas. En este caso, la bandera significa su conexión política directa con Reino Unido, ya que no son países independientes, sino que forman parte de la soberanía del Reino Unido. Banderas de provincias y estados. También se puede encontrar la Union Jack en las banderas de ciertas provincias de estados dentro de países más grandes como Columbia Británica y Ontario en Canadá, y varios estados en Australia. Esto de nuevo es un asio histórico a su fundación y pasado como colonias británicas. Por supuesto que hay casos únicos como la bandera de Hawái, que nunca fue una colonia británica, pero tienen la representación de la Union Jack. Hawái nunca fue una colonia británica. La inclusión de la bandera es un homenaje histórico a la relación amistosa entre el Reino y Hawái. Entonces, ¿es correcta la declaración de Starmer?
Desde una perspectiva puramente literal e histórica, no. La Union Jack en otras banderas representa una historia de los lazos políticos y coloniales, no de diversidad, en el sentido multicultural moderno. Sin embargo, la declaración de Starmer no es sobre un uso histórico de la Unión, ya que en otras banderas se podría decir que se está hablando sobre el simbolismo de la bandera dentro del propio Reino Unido, como que si se está siendo utilizada para un grupo específico de manifestantes. Ojo, que esta bandera, que tiene orígenes que se remontan de la época anglosajona, el Reino Unido que se formó bajo el reinado del rey anglosajón Atelstan, quien a principios del siglo X logró asegurar la lealtad de los reinos celtas vecinos y se convirtió en el primero en gobernar lo que antes muchos reyes compartían entre ellos. La perspectiva de Starmer, para él, la bandera del Reino Unido, compuesta por las cruces de San George, San Andrew y San Patrick, está destinado a ser un símbolo de un país unificado, moderno y multicultural. Argumenta que cuando un grupo utiliza esta bandera para promover el racismo y la violencia, están secuestrando un símbolo de nacional y distorsionando su significado previsto dentro de una Gran Bretaña diversa. Su declaración es un movimiento retórico para reclamar la bandera para una visión más inclusiva de la identidad británica. Así que las perspectivas de los manifestantes y muchos otros probablemente verán a la Unión Jack como un símbolo de Gran Bretaña más tradicional y quizás menos diversa. Su uso de la bandera es una declaración política para protestar contra la inmigración y el multiculturalismo, que lo ven como una amenaza a su identidad nacional. Y esto, en mi opinión, llega a un punto crucial, que está en el corazón de muchos debates políticos hoy en día. Y me refiero a la malversación de la historia o la distorsión de hechos y símbolos históricos con fines políticos, que se está convirtiendo hoy en día en una herramienta poderosa. Y es que a través de la historia aprendemos de nuestros errores y lo que deberíamos de evitar. Cuando la historia es manipulada, es más fácil para los políticos justificar sus acciones y controlar la opinión pública. Y aquí les doy, por ejemplo, que esto se puede convertir en una estrategia y efectiva. ¿Por qué? Porque esto lleva a la conexión emocional. Los símbolos históricos como una bandera nacional no son piezas de tela. Llevan un profundo peso emocional y un sentido de identidad. Al redefinir lo que representa la Union Jack, cambiando de un símbolo histórico de un imperio a un símbolo moderno de diversidad, los políticos pueden aprovechar el patriotismo de la gente y usarlo para apoyar una nueva narrativa política. También lo pueden utilizar para controlar la narrativa. Cuando un político redefine con éxito un símbolo histórico, puede enmarcar a sus oponentes como en contra de una visión positiva y moderna del país. En el caso de la declaración de Starmer, está diciendo efectivamente que aquellos que usan la bandera para lo que él llama división no son verdaderamente patrióticos. Esto los pone a la defensiva y puede hacer que sus protestas parezcan ilegítimas. Y la otra cuestión acá también es la justificación de las políticas actuales. Al manipular la historia, los políticos pueden crear una versión simplificada y a menudo distorsionada del pasado que se alinee con sus políticas actuales. Miren a Ucrania, por ejemplo, ¿no? Entonces pueden afirmar que sus acciones no son solo nuevas ideas, sino que son una evolución natural y necesaria de los valores del país. Esto hace que sea más fácil vender políticas controvertidas al público. Y por supuesto, esta manipulación de la historia no solo es un fenómeno británico. Lo vemos sucediendo en todo el mundo, con líderes políticos en todos lados del espectro. Es una forma de usar el pasado para excusar los errores actuales y dar forma al futuro.
Y lamentablemente nuestros sistemas educativos están malversando de muchas maneras la verdadera historia. Si no, mire qué tan perdido está la mayoría de la gente con el asunto de Jerusalén, la nueva Jerusalén. Pero otro día vamos a hablar de este tema. Así que las noticias en el frente han sido relativamente lentas durante la última semana, aunque los últimos días han vuelto a aumentar con una serie de avances rusos en varias zonas. Como se los describí ayer y antes de ayer, una de las más notables ha sido en Kupiansk, donde incluso fuentes ucranianas han admitido que los rusos han utilizado nuevamente una operación de oleoducto encubierta para cruzar el río Oskol y asaltar el centro de Kupiansk. Y aquí nos encontramos con el canal de Deep State afiliado a las fuerzas ucranianas, donde se sugieren que las imágenes de tropas rusas saliendo de uno de los oleoductos. Otro video demuestra los rusos con carros especiales en los que cabalgan a través de la tubería, como se describió por Deep State anteriormente. La segunda mitad muestra a los rusos incluso descubriendo el alambre de concertina colocado en una tubería por los ucranianos para impedir su movimiento. De hecho, desde hace tiempo, los rusos han estado desarrollando dispositivos progresivamente más avanzados para transitar de manera más efectiva a través de las tuberías con el fin de escalar estas operaciones en una especie más impecable. Y en esta imagen podemos ver el ingenio que han utilizado para desplazarse en estos túneles. En esta imagen podemos ver cómo han creado el prototipo inicial, considerando el diámetro de la tubería, para calcular el desplazamiento del scooter, podríamos llamarle, del go-kart eléctrico. Aquí atrás podemos ver la carga de batería. Excelente, ¿no? Una super idea para desplazarse rápidamente. Y es que, como pueden ver ustedes, esto es lo que ha sido el gran éxito de esta operación. Este fue su punto de entrada y se desplazaron por debajo. Si ustedes pueden dar cuenta, esto de acá es el río Oskol, que básicamente es una barrera natural que impediría a los rusos el alcance a la Kupiansk, que está dividida en dos partes, y su división pues es el río Oskol. Haciendo uso de este oleoducto, pues pasarían por debajo del río Oskol, como lo han hecho acá. Pueden ver ustedes con estas flechas rojas. Pasan por debajo del río Oskol y aparecieron hasta acá, hasta esta población de Redovka. ¿Ya? Y de ahí pues ustedes pueden ver la culminación. Y aquí abajo pues ya podemos ver que ya básicamente ya están del otro lado de Kupiansk. Entonces ahora pueden atacar Kupiansk de los dos bandos, tanto del este como del oeste. Un verdadero éxito. Ahora, aparentemente, porque se critica a los ucranianos de que no tuvieron el cuidado necesario para protegerse de esos oleoductos, pero según se estima, los rusos han encontrado alambre espigados, alambre de púas dentro de las tuberías. Es lo máximo que hicieron los ucranianos para intentar un bloqueo a los rusos. Hasta ahí nomás. En un artículo de una fuente rusa, habla, cito, desde la mañana, el enemigo ha estado escribiendo en todos sus canales sobre el descubrimiento de un pasaje subterráneo, presumiblemente a través de una tubería de gas bajo el río Oskol, cerca de Kupiansk. La entrada al túnel de aproximadamente 10 kilómetros se encuentra en Liman Pervi, en Orilla Oriental, y la salida se encuentra en el área de Radkovka, al noreste de Kupiansk. Según los datos disponibles, nuestra infantería tarda 4 días en pasar. El túnel está equipado con áreas para dormir y comer, ventilación y, por supuesto, carros eléctricos para mover rápidamente a las tropas de asalto y las cargas. Según Suriyak Maps, en los últimos días las fuerzas rusas se han infiltrado en el área sombreada. A ver,
Vayámonos a Zodiac Maps. Bueno, aquí tenemos el mapa de Zodiac Maps. Y este es el área de Kupiansk. Hacemos un acercamiento. Y según el mapa nos indica que el ducto entra acá en Limán y apareció acá en Gryadovka. ¿Ya? Y de aquí, pues ya de hecho, fue donde los rusos pues ya implementaron toda esta parte de acá, se desplegaron. Y toda esta parte de acá, que se ve también acá sombría, ya está bajo intervención rusa. Entonces, este ha sido el gran éxito de los rusos, la gran victoria, podría decir, por haber aparecido en esta parte de acá, en Radkivka. En ruso diría Radkivka. ¿Ok? Y es que lo que han hecho es cruzar este río. Este es el río Oskol. Este es el río Oskol, desde Linan, Persby, hasta Radkivka. 10 kilómetros. 4 días. Una gran hazaña, ¿no? Y bueno, y con esto terminamos el informe inicial del día para el día 15 de septiembre de 2025. Más de que hablan pronto con más noticias, con más análisis. Y como siempre les digo, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Nos vemos muy pronto.